con el borde anterior, y se ve muy bien. No me había fijado. Bien, ¿algo más? Bueno, según yo sí lo alcancé a medio enclarecer ayer, Ajá. pero no sé si podríamos repasar el trocánter menor. Es que como El que me costó trocánter menor. más trabajo dimensionar. Sí, te lo esquematizo. Voy a agrandarlo un poco este. A ver, mira, Luis. Sería esto el trocánter menor. Está aplanado antero-posteriormente. Yo estoy viendo la cara posterior del trocánter menor. Esta sería la cara posterior. Y esta sería la cara anterior. Este sería su borde superior, que se continúa con la cresta intertrocanteria posterior, y este es su borde inferior, que se continúa con la línea media de la línea o cresta áspera. Su vértice es medial y su base es lateral y se continúa con el cuerpo a nivel de lo que sería el cuello quirúrgico. ¿Sí? ¿Me podría señalar más o menos? Es que ayer me costó trabajo ubicar como de dónde a dónde está el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico no es tan regular así, sino hace esto. Hace esto. Aquí se une el cuerpo con la extremidad superior. Entonces, no podría ser hasta acá abajo, sino hace esto. Es como de manera diagonal. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Cómo le llamábamos a la unión de la diáfisis con las epífisis? Metáfisis. Entonces, la metáfisis superior correspondería a ¿quién? ¿Al cuello quirúrgico? Cuello quirúrgico. Al cuello quirúrgico. Al cuello quirúrgico. Ahora sí. Bien, vamos a ver, entonces, empezamos con la fácil, una articulación interpúbica. Una articulación interpúbica. Aquí está, miren. Esta articulación interpúbica es una articulación diartroanfiartrósica, sindesmósica, sincondrósica, sindesmósica, sincondrósica, y es plana, es plana. Las superficies óseas que la forman son las caras mediales o bordes mediales de los dos cuerpos, de los dos pubis, de los cuerpos de los dos pubis. Esas son las superficies óseas. Van a estar formadas por un ligamento interóseo, por una almohadilla de cartílago fibroso llamada sínfisis, por una almohadilla de cartílago fibroso llamada sínfisis del pubis, y 4 ligamentos periféricos. 4 ligamentos periféricos. La almohadilla está exactamente en medio entre los dos cuerpos de los pubis, aquí. Ahí está la sínfisis del pubis. Está formada por cartílago fibroso. Y
está reforzado en toda la parte anterior, posterior, superior e inferior por un ligamento que los cierra herméticamente, los une herméticamente. Ese ligamento se llama ligamento interóseo. Ligamento interóseo, ¿sí? Prácticamente nosotros podríamos decir que va del borde anteromedial, de todo el borde anteromedial del cuerpo, al otro borde anteromedial del otro cuerpo. Iría del borde superomedial de un cuerpo al borde superomedial del otro. Abajo iría del borde inferomedial de un cuerpo al borde inferomedial del otro. Y en la parte posterior iría del borde posteromedial de un cuerpo al borde posteromedial del otro. Lo cierra totalmente y deja adentro a la sínfisis del pubis, este ligamento interóseo. Este ligamento interóseo. Va a haber 4 ligamentos periféricos. El primero es el interpúbico anterior. El segundo sería el interpúbico posterior. El tercero sería el interpúbico superior. Y el cuarto sería el interpúbico inferior, también llamado ligamento subpúbico. Ligamento subpúbico. A ver, ustedes me van a ayudar para decirme de dónde a dónde va el interpúbico anterior. Yo se los voy a señalar. Interpúbico anterior, ¿de dónde a dónde va? ¿Es la cara lateral del cuerpo del pubis? No, ¿cómo cara lateral? No, no es borde, no es borde. Digo borde. Ah, caray. ¿Qué es esto? La cara medial del Es cuerpo del límite, ¿no? pubis. A ver, creo que se me desubican. Es lo mismo que límite esto. de la Pero boca. bueno, ya se acostumbraron a ver este. Iría de aquí a aquí. ¿Qué es? Es la cara anterior. ¿Es la qué? Es la cara anterior. Es la cara anterior. Ajá, del cuerpo del pubis. Ayúdenme con el interpúbico superior. ¿El borde superior a borde superior? El Borde superior Del al borde borde superior. superior al otro borde superior del cuerpo del pubis. Ayúdenme con el inferior. Va del borde inferior Borde al otro. inferior al borde inferior. Muy bien. Abarca todo lo que es el arco subpúbico. Sí, de hecho, agarra también el borde inferior de quién? ¿De la rama descendente? De la rama descendente del pubis, ¿sí? Nos faltó ese detalle. Y aquí veríamos de dónde a dónde va el interpúbico posterior. ¿De dónde a dónde va el interpúbico posterior? ¿Qué es esto? ¿De la parte posterior del pubis? ¿Así ¿De se dice la parte posterior? Bueno, no, en la La cara posterior. ¿Es la cara posterior? ¿De quién? La Dente del pubis. rama El cuerpo del pubis. El cuerpo del pubis. El cuerpo. No, hombre, los hubiera reprobado en el examen. Están mal, con ganas. ¿Qué han hecho en estos días?
que se nos olvidan sus apellidos nada más. ¿Se les olvidan los apellidos? Bueno. A ver, Luis, ¿por qué dije que era una articulación sinartrósica? Porque no tiene movimiento. Porque no tiene movimiento. Pero sí tiene movimiento y no dije sinartrósica, ¿verdad? Dije diartroanfiartrósica. ¿Por qué? Porque se supone que tiene poco movimiento, Poco pero movimiento. con el parto se expande el movimiento, ¿no? Bueno, se amplía. Sí, se amplía el movimiento, ¿verdad? Se amplía el movimiento. Muy bien. Anabel, ¿por qué dije que era sindesmosis sin condrosis? Ajá, ¿dónde está el cartílago, Anabel? Ajá, ¿y cómo se llama la almohadilla? No, sínfisis del No, pubis. la sínfisis. Esa es la sínfisis del pubis. ¿Sí? Bien, vamos con esta otra fácil. ¿Cómo se llamará esta articulación? Miren, que estoy señalando aquí. Sacrocoxigia. ¿Cómo? Lumbosacra. Lumbosacra, articulación lumbosacra. Ya vi su flecha. Sí, 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 es la articulación lumbosacra. ¿Ya quedó claro? Vamos a ver. Esta es una de las superficies con las cuales se va a articular. ¿Quién se va a articular con esta? Muy bien. ¿Con quién se va a articular el cuerpo? ¿Con quién se va a articular el cuerpo del sacro, de la primera vértebra sacra? Con el borde inferior del cuerpo La de cara inferior del la, cuerpo de la lumbar 5. de la De la lumbar 5. quinta lumbar, ¿verdad? ¿Con quién se van a articular de manera indirecta? Indirecta, porque nunca se juntan. Estas alas del sacro. Con la cara inferior de las apófisis transversas de la lumbar 5. Efectivamente, eso es una respuesta completa, completita. Bien, ¿con quién se van a articular estas apófisis articulares del sacro? De manera directa, directa. Con las apófisis. Con las caras inferiores De las apófisis articulares. La L5. de la L5. Ahí sí es directa, sí hay contacto. ¿Con quién se van a articular de manera indirecta las láminas? Con las caras inferiores de las láminas de la L5. Ajá, que serían bordes inferiores, pero está bien. También se puede decir caras inferiores. ¿Y con quién se va a articular de manera indirecta esta apófisis espinosa? Con la cara inferior de la apófisis espinosa de la lumbar 5. Efectivamente. En resumen, hay dos articulaciones directas y 3 indirectas. ¿Ya entendimos por qué le llamamos directo? Sí. Sí, muy bien. Fíjense bien. Empezamos con esta articulación lumbosacra con los cuerpos. Los cuerpos. Ya quedamos claros que el cuerpo, la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra se va a unir, se va a articular con la cara inferior del cuerpo de la quinta lumbar. ¿Sí? Dicen los libros que es anfiartrósica. Dicen los libros. ¿Nosotros qué opinamos? A ver, manteniendo fija la pelvis, podemos hacer un movimiento de flexión del tronco. ¿Hasta dónde? ¿Cómo?
Flexiones hacia adelante. Mantengamos firme la pelvis. Y veamos cuánto movimiento podemos hacer de flexión hacia adelante. ¿Cuánto? Puede ser mucho, ¿no? Porque manteniendo fija la pelvis y bajando todo el tronco, incluso podría llegar a tocar el pecho o las piernas. Claro, Así claro. 180 grados. Ajá. ¿Podríamos hacer un movimiento de extensión hacia atrás? Sí. Sí, también. Sí. Sí. En algunos casos, bueno, pues hacen arco, ¿verdad? Ujú. Podemos hacer un movimiento de inclinación del tronco, manteniendo la pelvis hacia la izquierda o hacia la derecha. Sí, también. Sí. Sí, También. también. Y podemos rotar ese tronco manteniendo firme la pelvis, rotar. Sí. Sí. ¿Cuántos movimientos podemos hacer? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Como ¿Seis? 6. Flexión, extensión, inclinación derecha, inclinación izquierda, rotación derecha, rotación izquierda. ¿Y 6. cómo sería la circunducción? Rotando nada más, ¿no? Sobre el eje. Entonces, ajá. Entonces será anfiartrófica. No. Era más No, ¿verdad? diartrosis, ¿no? Diatro. Diartrósica. Totalmente de artrosis. Ahora díganme, ¿qué hay entre un cuerpo y otro cuerpo de estas vértebras? Los discos intervertebrales. Vertebrales. Sería un disco intervertebral. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el disco? Perdón, ¿cómo se llama el centro de ese disco? Formado por la notocorda. Médula espinal. Los núcleos pulposos. Bueno, la Núcleo caudengina. pulposo. Tienen un núcleo pulposo. Para los que han comido espinazo de cerdo, nos dan precisamente esas vértebras y ese núcleo pulposo es más suavecito, más fibrosito. ¿Sí? Bien. Ese disco intervertebral con su núcleo pulposo en el centro está sellado herméticamente por un ligamento interóseo o cápsula. ¿Sí? A ver si estamos bien conectados. Ese ligamento interóseo o cápsula, miren, iría desde este borde anterior del cuerpo, ¿a dónde? Iría desde este borde anterior del cuerpo, ¿a dónde? El borde Borde ¿Su borde lateral. posterior? No. ¿No sería A el ver, borde anterior de aquí yo la tengo que inferior? encajar la vértebra L5. Yo Sí. necesito sellar herméticamente donde está ese disco. Sería hacia Al borde inferior. al borde Otro anterior borde de la cara anterior inferior. del L5 con el otro borde anterior e inferior, ¿verdad? Anterior e inferior del L5. Y la otra parte de este ligamento, que sería en el borde posterior, claro, y los bordes laterales, perfecto. Entonces, va a quedar un espacio por arriba del disco y otro por abajo. A ver, el que queda por abajo está limitado por quién en la parte inferior. Bueno, les doy nombres primero. El que está por debajo del disco se llama espacio infradiscal. Y el que está por arriba del disco se llama ligamento supradiscal. En el
Ligamento, espacio, perdón. Estamos hablando de espacios. ¿De qué estarán llenos esos espacios? De líquido sinovial, de líquido sinovial, de líquido sinovial. Fíjense bien en el sobrepeso, en la degeneración ósea que sufre esta columna, en una osteoartrosis, esa cápsula, ese ligamento interóseo, llega a romperse. Y si se rompe hacia la parte posterior, ¿a quién va a hacer presión? ¿El conducto raquídeo? El conducto ¿No se raquídeo. raquídeo? ¿Y qué hay dentro del conducto raquídeo? La médula La espinal. médula espinal, que ahí no hay médula espinal, ¿verdad? Pero de todos modos hay fibras. ¿Qué siente el paciente? Si presiona, Como, fibras sensitivas. ¿Dolor? ¿Mucho dolor o qué? como electricidad. También, pero mucho dolor, o lo contrario, ¿Adormecimiento? deja de sentir. Tiene adormecimiento, generalmente de miembros inferiores. Y se presiona una parte motora que siente. Pues ya no podría mover los miembros superiores, ¿no? O simplemente ir perdiendo fuerza. Ir perdiendo fuerza. ¿Cómo le llamamos a esa salida del disco? Que puede salir hacia adelante o hacia los lados, pero lo más grave es que salga hacia la parte ¿Hernia? posterior. Una ¿Es la hernia hernia. discal? Hernia discal, hernia discal. Entonces, tenemos que esta articulación también es sinovial. Va a tener dos ligamentos accesorios. Amiri, Sí. ¿estás ahí? Ujú. Mira, ¿cómo llamaremos a este ligamento que va a ir aquí exactamente en la parte media? Aquí. Aquí. Que va a ir. Permítame. Ah, Que va a ir aquí. ligamento medial. No, a ver. Palabra aquí. ¿Qué habrá aquí? La tuberosidad. No, ¿qué hay aquí? ¿Sí ves mi flechita o no? Estará el ilio. Y el disco, No, ¿no? es la cara superior, estamos laterales, ¿no? Ajá. Este es el sacro, en una vista lateral. ¿Quién está aquí? Es la La L5. vértebra La quinta vértebra lumbar. Ah, entonces se llama ligamento ¿qué? Lumbosacro ¿qué? Lumbosacro medial. Anterior. Ligamento Anterior. lumbosacro anterior. Miren, así iría. El lumbosacro anterior iría de la cara anterior de quién. Ahí acá arriba, la cara anterior de quién. De L5. La primera vértebra sacra. Bueno, vamos a verlo desde aquí, pero va más bien de arriba hacia abajo. Esta es la cara anterior de la primera vértebra sacra, pero se continúa hasta acá. Este ligamento lumbosacro anterior. Entonces iría de la cara anterior del cuerpo, de las vértebras lumbares, a la cara anterior de los cuerpos, de las vértebras sacras. Y aquí, Ramsés, si Sí, aquí alcanzas a ver mi flecha,
Sí, Aquí iría ¿quién? El otro ligamento accesorio. ¿Cómo se llama? el ligamento lumbosacro posterior. Posterior. Ligamento lumbosacro posterior. ¿Sí? ¿De dónde a dónde iría? De la cara posterior de la primera vértebra sacra. Ajá, pero más Pero- bien viene desde arriba. Iría de la cara posterior de la, de la última vértebra lumbar a la cara Ajá. posterior de la primera vértebra sacra. Efectivamente. Luis, y entonces, ¿dónde queda este ligamento lumbosacro posterior? ¿Dentro de quién? Del conducto raquídeo Ajá, ¿en su límite qué? anterior. Anterior. Ahí estaría el ligamento lumbosacro posterior. Y así es como se unen los cuerpos. Así es como se unen los cuerpos. Veamos las articulaciones entre apófisis transversas. A los lados, las apófisis transversas del E5, las apófisis transversas del E5 se articulan de manera indirecta con las alas del sacro a través de dos ligamentos. A través de dos ligamentos. Fíjense bien. Tenemos a los ligamentos intertransverso anterior. Permítame un momento. Bueno. ¿Qué pasa? Oigan, las apófisis transversas de L5, ¿con quién se articulan? Sí. Con las alas del sacro indirectamente. Gracias, Indirectamente. gracias. Oigan, ¿cuál era el nombre de los espacios? ¿Del infradiscal y el qué? Ligamento supradiscal. Supradiscal. No, espacio. Dijo que no era ligamento, ¿Espacio? era espacio. Ah. Espacio infradiscal y supradiscal. Nada más. Ah, va, gracias. Bueno. Perdón, ¿con las alas del sacro inter qué? Indirectamente. Directamente. Gracias. Si le puedes llevar eso a su cargador y que su muñito blanco de la niña. Sí, su moñito blanco. Bien, ahora sí, el ligamento intertransverso anterior y el ligamento intertransverso posterior irían de dónde a dónde. Sí, y su cargador. No, no son caras posteriores, son bordes posteriores de las apófisis transversas. ¿De quién? Del E5. Al borde posterior. No, no tiene apófisis transversas, Anabel. Al borde posterior de las alas del sacro. Y el intertransverso anterior iría del borde de... Ajá. Perfecto. ¿Sí? Así es como lo vamos a esquematizar. Otra articulación directa son las apófisis articulares. Son las apófisis articulares. Nos va a sacar en 4 minutos, nos volvemos a meter. Estas apófisis articulares, ya habíamos dicho que se articulan estas apófisis articulares con las caras inferiores de las apófisis articulares del E5. ¿Sí? Encontramos 3 ligamentos que las unen. Un ligamento interarticular posterior, un ligamento interarticular anterior
y un ligamento interarticular lateral. ¿Sí? El anterior y el posterior se unen en la parte medial. Algunos libros lo manejan también como ligamento medial. Entonces no serían 3, serían 4. Y la relación sería la misma. ¿Sí? Bordes posteriores con bordes posteriores. Bordes anteriores con bordes anteriores. Bordes laterales con bordes laterales. Y bordes mediales con bordes mediales. ¿Sí? Bien. De manera indirecta, veríamos a las láminas, cómo se articulan. Realmente no hay una articulación, están unidas por ligamentos. Van a ser 2 ligamentos, un izquierdo y un derecho. Y se llaman ligamentos amarillos. Ligamentos amarillos. Se llaman ligamentos amarillos. Y miren, irían de las caras internas de las láminas. Unirían caras internas de las láminas. En este caso, uniendo las láminas del E5 con las láminas del sacro. ¿Sí? Ligamentos amarillos. Son caras internas. Van de las caras internas de las láminas. Por lo tanto, Luis, también se encontrarían ¿dónde? En el conducto raquídeo también, ¿no? Dentro del conducto raquídeo. ¿Sí? Limitándolo lateralmente y posterior. Posterior. ¿Sí? Y por último, tendríamos a la articulación indirecta que se lleva aquí. ¿Se acuerdan ustedes? En esta. ¿Cómo se llamaba esto? Esa es la apófisis espinosa, ¿no? Esta es la apófisis espinosa. Las 2 apófisis espinosas, la del E5 y la del sacro, ¿sí? Se van a unir por medio de 2 ligamentos, Uno que va exactamente de los vértices de estas apófisis espinosas. Y se llaman ligamentos supraespinosos. Supraespinosos. Miren de aquí, del vértice. Supraespinosos. Y otros van a ir, ¿perdón? No, nada más es uno, va del puro vértice. El otro
Bien, entonces, uniendo apófisis espinosas, encontramos a los ligamentos supraespinoso e interespinoso. Aquí es donde llega este interespinoso. ¿Qué sería esto? El borde superior. El borde superior. El borde superior de la apófisis espinosa del sacro. ¿A dónde llegaría ese interespinoso? Al borde inferior. Inferior de Al borde inferior de apófisis de la espinosa apófisis. del E5. Y ahí tenemos esa articulación lumbosacra. ¿Sí? Ajá. A ver, por eso decíamos que había articulaciones directas en las cuales los huesos sí estaban en contacto y indirectas están separadas y unidas por ligamentos. Entre una lámina y otra nunca hay contacto, están unidas por los ligamentos. Entre una apófisis espinosa y otra tampoco lo hay. Las apófisis transversas tampoco, ¿sí? Solo se unen los cuerpos y las apófisis articulares de manera directa. Todas tienen ligamentos o cápsulas, o por ejemplo el disco intervertebral, ¿sí? Bien, veamos esta articulación. ¿Cómo se llamará esta articulación? Sacrocoxigia. Acrocoxigia. Sacrocoxigia. Sacrocoxigia. ¿Sí? Esta articulación también es diartroanfiartrósica. Se mueve poco, ¿sí? Pero en el momento del parto, imagínense todo lo que se mueve. Por eso, después del parto por vía vaginal, ¿qué dicen las mujeres que les duele? Ajá, ¿sí? Por detrás del ano, ¿qué le estará pasando al coxis? ¿Se está moviendo? Se está moviendo, se está regresando hacia la parte anterior. ¿Por qué quedó hacia la parte posterior? Para el parto. Para el parto, tuvo que abrirse, ¿sí? Moverse hacia atrás esa articulación. Cuando la mujer sufre accidentes de sentón y en radiografía se observa un solo hueso, sacro y coxis, es que ya se calcificó, ya se osificó. ¿Qué es lo que tienen que hacer en el momento del parto? Decidir qué. ¿Cesárea? Cesárea. Cesárea. ¿Sí? Bien. ¿Quién se va a unir? ¿Quién se va a unir en esta articulación? La cara De inferior manera directa, solo los cuerpos de quién. de S5 y la sacra 1. Digo, la coxigia 1. Y la coxigia 1. Este coxis va a estar formado por 3 o por 4 o por 5 vértebras. Fusionadas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la cara inferior del cuerpo de la sacra 5 se articula con la cara superior, del cuerpo de la coxigia 1. Hay un disco intervertebral rudimentario muy delgado,
¿sí? Y va a estar unido por 4 ligamentos. ¿Cómo se llamará este ligamento? ¿Y de dónde a dónde va? Miren, ¿cómo se llamará este ligamento y de dónde a dónde va? Sacrococcigio anterior. Sacrococcigio anterior. Y va de las caras anteriores del cuerpo de la quinta sacra a la cara anterior del cuerpo de la primera coccigia. Miren, aquí estaría el sacrococcigio posterior, que en su parte superior son 2 y en su parte inferior se unen. ¿Qué unen en la parte superior este ligamento sacrococcigio posterior? Las astas del sacro con Con las las astas del Hasta coxis. del con las astas del coxis y en la parte inferior se unen para formar un solo ligamento. Y los ligamentos sacrococcigios laterales unen ¿a quién? A los A los, cuernos del del coxis. muy bien, a los bordes laterales del sacro, ¿verdad? En su parte inferior, con los cuernos del coxis, Estos ligamentos son frecuentemente osificados, calcificados. ¿Y qué forman? Dos pares de agujeros sacros. Efectivamente. El quinto par, ¿verdad? De agujeros sacros que a veces encontramos. ¿Alguna duda de nuestra articulación sacrococcigia? ¿No? Veamos esta articulación. A ver, ¿cómo se llamará esta articulación? ¿Es la sacroiliaca? Es la articulación sacroiliaca. Es la articulación sacroiliaca. ¿Qué estructuras óseas se articulan? Las carillas auriculares. Las carillas auriculares del Sacro y del ilion. Del sacro y del ilion. Y lo hacen exactamente su borde anterior de la carilla auricular del ilion, ¿con quién se articula? Con el borde anterior de la carilla auricular del sacro. Efectivamente. ¿Y su borde posterior de la carilla auricular del ilion? Igual con el borde posterior de la carilla auricular del sacro. Ajá. Yo sé que para muchos de ustedes ya es un fastidio estar repitiendo todo, pero, fíjense bien, para algunos sí, a veces nos perdemos. Este sería el borde superior y se uniría con el borde superior también de la carilla auricular del sacro. Y este es su borde inferior. ¿Sí queda claro? De igual manera, vamos a tener un ligamento interóseo. Un ligamento interóseo. ¿Sí? Un ligamento interóseo, también llamado cápsula. También llamado cápsula. ¿Sí? Que uniría precisamente
este borde inferior con el borde inferior, este borde superior con el borde superior, este borde anterior con el borde anterior y este borde posterior con el borde posterior. ¿Sí? Tendríamos dos ligamentos principales. Un ligamento sacroiliaco anterior y un ligamento sacroiliaco posterior. Y tendríamos tres ligamentos accesorios. Tendríamos tres ligamentos accesorios. El ligamento iliolumbar, el ligamento sacrociático mayor y el ligamento sacrociático menor. Sacrociático menor. ¿Alguien tiene duda de las superficies óseas articulares o de la cápsula? Principales es el sacroiliaco anterior y el sacroiliaco posterior. ¿Sí? Podemos empezar con el sacroiliaco anterior. Yo les voy a señalar de dónde a dónde va y ustedes me dicen qué parte es. Miren, iría de aquí. Es el canal sacro anterior. Canal sacro anterior. ¿Qué canales nada más hay anteriores, verdad? Los canales sacros anteriores. El primero y el segundo. Primero y segundo. Y además, ¿cuerpos de quién? Caras anteriores de los cuerpos. Vertebrales de las S1 y S2. ¿Sí? De aquí se va a dirigir lateralmente. Se va a dirigir lateralmente. ¿Sí? Y vamos a ver. Fíjense bien. ¿A dónde está llegando? Es este. Perdón, espérate, sí es parte de... Déjame ver si lo podemos ver mejor. Aquí está. Aquí está. Aquí falta un poco. Va en la cara anterior, pero es leve. Pero principalmente es en los canales. Primero y segundo. ¿Y a dónde llega? No, no, esto no es tuberosidad ilíaca. La tuberosidad ilíaca está atrás. Llega casi a la cresta ilíaca interna. Fosa ilíaca. Fosa. Llega a la fosa ilíaca interna, en su parte inferior y posterior. En su parte inferior y posterior. De hecho, llega a la línea ¿qué? ¿A la inominada? Ajá. Y por debajo de ella. ¿Sí? ¿A la zona cuadrilateral? Ajá, efectivamente. La parte superior de la zona. Efectivamente. ¿Sí? ¿Queda claro? Este lumbosacro anterior. Veamos el lumbosacro posterior. ¿No es sacroiliaco? Digo sacroiliaco posterior. Me norteo un poquito. Sí, me cambié. Sí, sacroiliaco. ¿Sí?
Aquí vamos a tener que va a haber en esta articulación sacroiliaca posterior dos fascículos, un profundo y un superficial. Un profundo y un superficial. ¿Sí? De aquí, partiría ese profundo. ¿Me quieren decir de dónde? ¿Esos son los tubérculos? No. De la parte posterior de las alas del sacro. Ah, Parte posterior de las alas del sacro. Podría ser. Ajá. Aquí. ¿es la tuberosidad? Aquí se llama tuberosidad. A ver si yo les preguntase, detalle anatómico que encontramos posterior a la carilla auricular del sacro. La carilla cribosa. Superficie cribosa. La superficie cribosa. Ah, pues esta es la Cribosa. superficie cribosa, sí. Alguien dijo borde posterior de las alas del sacro. Estoy de acuerdo. Alguien lo pensó y dijo borde posterior de la apófisis de la carilla auricular del sacro. ¿Está bien? Pero también, ¿de dónde? Borde posterior De la superficie cribosa. cribosa. ¿A dónde va a llegar? Miren. Sí, al borde posterior de la carilla auricular, al borde superior de la carilla auricular, pero ¿a dónde principalmente? La La tuberosidad. tuberosidad ilíaca. A la tuberosidad ilíaca. A la tuberosidad ilíaca. ¿Sí? El fascículo superficial se divide, a su vez, en 4 ligamentos. Está formado por 4 ligamentos. Uno llamado superior. Debajo de él está el vago, ligamento vago o áxil. Vago o áxil. El siguiente es el ligamento de Saglas. Ligamento de Saglas. Y el cuarto es el ligamento sacroespinoso. Sacroespinoso. Miren, voy a hablar del ligamento superior. Voy a hablar del ligamento superior. Todo esto, ¿cómo se llama? Todo esto, ¿cómo se llama? Cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Fíjense bien. Si yo dividiera en 3 partes esa cresta ilíaca, esta es la unión de ¿quién? Del tercio ¿qué? Posterior con los 2 tercios anteriores. Aquí, el ligamento superior, de ahí se origina, de la cresta ilíaca, en la unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Fíjense bien. Va a llegar aquí. Va a llegar aquí.
¿A dónde? Creo que es el borde posterior de las alas del sacro. Creo. Creo que sí, ¿verdad? Efectivamente. Es el borde posterior. Es el borde posterior de las alas del sacro. Así está el ligamento sacroiliaco posterior, superficial, superior. Hablemos del vago. Va a ir de aquí. De la cresta ilíaca en la parte posterior. ¿Y de dónde? De la espina ilíaca posterior. Y de la espina ilíaca posterior superior. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Va a llegar aquí. Va a llegar aquí. Ahora sí que es. Ahora sí son los tubérculos. ¿Pero cuál? Posterolaterales. ¿Pero cuál? Ah, ¿pero cuál de los posterolaterales? ¿El primero? Uno. El primero. Llega el primer tubérculo posterolateral. El siguiente, ¿cómo dijimos que se llamaba? Saglas. Saglas. Se origina de aquí, miren. Nada más. Se origina de aquí, inferior, claro. ¿Qué es esto? La espina ilíaca Ilíaca posterior superior. De la espina ilíaca posterior superior. ¿A dónde? Al segundo tubérculo posterolateral. Al segundo tubérculo sacro posterolateral. Y nos falta uno. ¿Sí o no? Sí, el sacro espinoso. Sí. El sacro espinoso. ¿Qué iría de aquí? ¿Todavía qué es? Espina ilíaca posterior. Ilíaca posterior superior. ¿Y qué es esto? La Escotadura. ilíaca posterior superior. Ajá. La escotadura ilíaca posterior superior. De aquí llegaría a aquí. ¿Qué es? El tubérculo posterolateral de la tercera vértebra. El tercer tubérculo posterolateral. Posterolateral. ¿Sí? Vamos a ver los accesorios. Vamos a ver los accesorios. Fíjense bien. Tenemos al primero que es el ilio lumbar. Tenemos al primero que es el ilio lumbar. Iría del borde posterior,
de las apófisis transversas de la quinta lumbar. Borde posterior inferior de las apófisis transversas, ¿sí? De la quinta lumbar. Y llegaría de ahí a 3 lugares. Llegaría de ahí a 3 lugares. Llegaría aquí. ¿Qué es esto? Tuberosidad La tuberosidad ilíaca. La tuberosidad ilíaca. Llegaría aquí. Llegaría aquí, llegaría aquí. ¿Qué es esto? La cresta. Cresta ilíaca. En su parte Unión de los 2 tercios anteriores con el tercio posterior. Y llegaría aquí. Perdón. Llegaría aquí. Llega aquí, llega aquí, llega aquí. Aquí, aquí y aquí. ¿Llegaría a dónde? A la fosa ilíaca interna. A veces se alarga un poco y llega muy cerca de dónde? De la línea De la iluminada. línea inominada. ¿Sí? Tiene un mismo origen, ese ilio lumbar. Recuérdenme dónde es. En el borde posterior. El borde posterior. Inferior de la inferior apófisis. de la apófisis transversa de la L5. De L5. Y de ahí se dirige hacia abajo para insertarse ¿en dónde? En la tuberosidad 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 ilíaca. 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 En la cresta ilíaca, en la unión de sus 2 tercios anteriores con el posterior. Y en la Ilíaca. fosa ilíaca interna. Fosa ilíaca. A veces línea inominada. Sí, llegando a veces a la línea inominada. Nos hacen falta 2 ligamentos accesorios. El sacroisciático mayor, ¿sí? Y el sacrociático menor. Para ver estos ligamentos necesitamos verla articulada. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver desarticulado, porque hay detalles que necesito ahí mencionar. Este ligamento es muy largo, muy largo, ¿eh? Muy largo. ¿Sí? Por eso necesito aquí un poquito más de imaginación de la debida y después lo vemos articulado. Bien. Iniciamos aquí. ¿En dónde? Aquí. En la espina ilíaca superior. Posterior superior. Pero también el ligamento abarca ¿qué? La escotadura ilíaca posterior superior. Pero también abarca ¿qué? Nos va a sacar en 10 minutos. La ¿Sí? espina ilíaca posterior inferior. La espina ilíaca posterior inferior. ¿Sí? Después, ¿quién estaría aquí abajo? La escotadura asiática mayor. A ver, nos vamos al articulado. Aquí. ¿Quién sería? Permítame. ¿Quién? ¿Qué son los de ICE? No, que no. ¿Alguien me puede decir qué es el fascículo superficial? Ay, perdón, Mari. Se continuaría con esto ya articulado.
borde lateral del sacro. Con el borde lateral de quién? Del sacro. Del sacro y de hecho del mismo qué. Del coxis. Del coxis. O sea, es todo esto, pero por la parte posterior de esto, por la parte posterior de esto. Y de hecho, toma parte de esto. ¿De quién? ¿Qué es esto? La fosa glútea anteposterior. Ajá. Que es la fosa ilíaca externa, ¿verdad? Sí, pero más específico lo que tú dijiste, Luis. A ver si lo vemos nuevamente en la articulada. Y no se me pierden. Aquí estoy atrás, 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 atrás. Y aquí voy bajando. Todo este ligamento, así de ancho es, incluyendo la fosa ilíaca. ¿Sí? Incluyendo la fosa ilíaca externa. Solo una porción posterior. Y de aquí, fíjense bien a dónde se va. Se dirige lateral. Se dirige lateral, ligeramente anterior. Y se va a insertar aquí, en la parte interna de ¿quién? Agujero obturado. ¿No? ¿Del cuerpo del isquion? Del cuerpo del isquion. En la parte interna del cuerpo del isquion. En la parte interna del cuerpo del isquion. Aquí vemos cómo llega a la parte interna del cuerpo del isquion, viniendo de todo esto, de todo esto, de todo esto, y se dirige anterior y lateral. Y llega a la parte interna del cuerpo del isquion. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa parte inferior, posterior, inferior? La tuberosidad isquiática. A eso se refieren los libros, que llega a la cara interna de la tuberosidad isquiática, aunque realmente la cara interna no forma parte de la tuberosidad isquiática. ¿Sí? El ligamento sacrociliar. El otro, el sacrociático menor, si nos da tiempo de verlo, iría de aquí. Iría de aquí. ¿De quién? Lateral del cuerpo del sacro. Del borde lateral del sacro. ¿Del borde lateral de quién? Del coxis. Coxis. Estaría un poco más interno al sacrociático mayor, porque sabemos también que eso es del sacrociático mayor, pero este iría un poquito más interno, más hacia los canales, más hacia los canales. Y de ahí se va a dirigir lateral, lateral, para llegar a ¿dónde? ¿Qué son estas? Llega aquí. ¿Es la espina ciática? Es la espina ciática. Llega aquí, a las espinas ciáticas. De aquí, del borde lateral del sacro, del borde lateral del coxis, se dirige hacia la cara interna y el vértice de la espina ciática.
de la espina ciática. Los movimientos que realiza esta articulación son de nutación y contranutación. De nutación, la base del sacro se dirige hacia abajo y hacia adelante. Hacia abajo y hacia adelante. ¿Qué le pasa entonces al coxis y al vértice del sacro en ese movimiento de nutación? Repito, en el movimiento de nutación, la base se dirige hacia adelante y hacia abajo. ¿Qué le pasa al coxis y al vértice? Va hacia Desplazan hacia la atrás, parte posterior. Hacia arriba. posterior y superior. En el movimiento de contranutación, ¿qué le pasa a la base? Va hacia arriba y hacia atrás. Va hacia arriba y hacia atrás. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa al vértice? ¿Se dirige hacia dónde? Hacia abajo y adelante. Efectivamente. ¿Para qué necesitamos estos movimientos de nutación y contranutación en el parto? Cuando llega aquí a la línea terminal, la cabeza del producto, ¿qué tiene que hacer esta articulación? ¿Nutación o contranutación? Nutación. O sea, se cierra el espacio, la base del sacro se va hacia adelante, cierra el espacio. ¿Y luego qué hacemos con la cabeza? ¿La partimos en dos? Es contranutación. Contranutación. Es contranutación, la base se dirige hacia atrás, abre el espacio. Ya que pasó la cabeza, ahora sí que hace. Nutación. Nutación para abrir el estrecho inferior. ¿Sí? Mañana vamos a ver la coxofemoral y empezamos a ver diámetros cefálicos, pélvicos y a concretizar los tipos de pelvis. ¿Sí? Mañana nos vemos a las 9. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias. Hasta mañana. Doctor, Hasta gracias. mañana. Hasta mañana.